Muy bien, presidenta, muchas gracias. Buenas tardes. La verdad, para mí es un honor poder hoy hacer un homenaje en este recinto al general Juan Domingo Perón. Hoy, 8 de octubre, se conmemoran 125 años del natalicio de quien fuera una de las figuras más relevantes de la historia política de la Argentina, que marcó un antes y un después en nuestro país al producir tamaña transformación productiva, económica, social, impulsando a la industria nacional, a la generación de la mayor cantidad de empleos producidos en ese entonces, empleos que fueron marcados por la dignidad del trabajo, por la justa distribución de los ingresos. ¿Cómo no hacer un homenaje a este Juan Domingo Perón, el hombre de la vida y de la historia de nuestra Argentina? ¿Cómo no recordar aquella histórica jornada del 17 de octubre? Decía, ¿cómo no recordar aquella histórica jornada del 17 de octubre de 1945, a donde se produjo ese abrazo eterno de Perón con su pueblo trabajador? Y digo eterno porque dura hasta estos tiempos. Cada vez que los trabajadores organizados salen a la calle a defender sus derechos, bueno, se está recordando a Perón, porque él fue el que dio en su momento la mayor cantidad de derechos para proteger el trabajo, para proteger al trabajador. Generó la mayor cantidad de leyes que posibilitaron una mejor calidad de vida en ese tiempo. Y hoy también, cuando se reivindican las políticas del peronismo en la gestión pública, se produce ese tipo de acciones que van destinados al pueblo humilde, al pueblo trabajador. Perón generó en aquel tiempo la más grande cantidad de leyes que mejoraron la condición de vida de la Argentina de ese tiempo. Mejoró la salud de la Argentina, creó el Ministerio de Salud de la Nación, que por primera vez fue ocupado por un comprovinciano nuestro, don Ramón Carrillo, el doctor Ramón Carrillo. Leyes que protegieron la familia, la educación superior pública y gratuita, entre otras tantas normas que fueron trascendentes para la vida institucional y para la vida cotidiana de las personas. Mucho se ha escrito sobre Perón, sobre su vida. Mucho se ha dicho con verdades y mucho se ha dicho con mentiras. Se escribió tanto que sería imposible hacer un resumen. Sus ideas progresistas hoy continúan inspirando a los argentinos y a América Latina. El corazón del pueblo todavía sigue latiendo y recordando a su líder, creador del movimiento político más grande y más importante de la República Argentina. Ese movimiento político que cuando los peronistas escuchamos la marcha nos sale ese calor de adentro porque en esa marcha cantamos la rebelión de tantas luchas y de tantas conquistas que el peronismo ha tenido a lo largo de su historia. Luchas y conquistas que seguramente han reivindicado muchas veces la dignidad del pueblo argentino. Y es por eso que por esas luchas el pueblo argentino una y otra vez, desde ese partido creado por Perón, nos vuelve a poner en el ejercicio del poder. Porque precisamente cuando la doctrina de Perón se pone en el ejercicio de la función pública, construye ese escenario de redistribución del ingreso, como decía la presidenta de nuestro Senado, hoy vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esa redistribución del ingreso
que cuando se toman medidas en favor del pueblo y de la clase trabajadora, son valorizadas y reivindicadas precisamente por ese pueblo, pero también son repudiadas por algunos sectores de la oligarquía que, enquistados como poder fáctico, quieren seguir gobernando la Argentina. Es como decía Cristina Fernández de Kirchner, no es fácil ser peronista, y mucho menos cuando se toman medidas en favor del pueblo, cuando se toman medidas que protegen al trabajo y a los trabajadores, y mucho menos cuando se afectan intereses en favor del pueblo que seguramente van a ser repudiados por quienes sienten la omnipotencia de consolidarse desde los poderes fácticos en el poder de la Argentina. Hoy podríamos recordar muchas cosas de Perón, de su historia, de sus logros, de sus conquistas. Tendríamos toda la tarde y nos faltaría tiempo para hablar de sus luchas, de sus logros, cómo fue perseguido, cómo fue echado de la República Argentina y después repatriado y traído, precisamente por esa resistencia de la militancia y de la dirigencia, por lo que acababa de hablar, porque caló muy hondo el contenido de sus doctrinas en la gestión pública en favor del pueblo. Y el pueblo lo recuerda y lo va a recordar siempre y va a levantar siempre sus banderas cada vez que sienta atacado sus derechos. Por esto es, presidenta, que podría hablar horas y horas de este gran hombre de la Argentina, de este gran estadista de la Argentina. Pero dado el tiempo, quiero decir simplemente, 125 años han pasado del natalicio de Juan Perón. Y desde ese marco de inicio de su vida, marcó una impronta en la República Argentina, que creo que la estamos revalorizando hoy, otra vez de vuelta, levantando esas banderas de la justicia social, esas banderas de la independencia económica, esas banderas de la soberanía política que el pueblo argentino, cuando las volvimos a levantar unidos, los peronistas, nos volvió a poner en el centro del poder. Por esto, creo que el mejor homenaje que vamos a hacer hoy a Perón es reivindicar no solamente los logros y su historia, sino reivindicar su doctrina política y ponerla de vuelta en el ejercicio del poder para que con nuestro presidente Alberto Fernández, con nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación hoy, podamos volver, levantando las banderas de Perón, a poner a la Argentina de pie, y volver a producir ese desarrollo armónico, sostenido, generador de grandes proyectos de trabajo de la industria nacional, generador de grandes proyectos reivindicativos, haciendo inclusión social como nunca antes se había hecho para generar un ascenso social, especialmente de los niveles más bajos hacia arriba. Seguramente la situación que hoy estamos pasando no es la mejor, no vamos a tomar nota para hacer un comentario sobre esto porque lo estamos viviendo, pero sí vamos a fortalecer en homenaje a Perón la esperanza de volver a poner a la Argentina de pie. Muchas gracias, presidenta.